Bueno, el tema del día de hoy es el panorama apocalíptico y el mundo espiritual. Y si trajeron sus libretas, pueden ir anotando los versículos bíblicos que voy a estar hablando durante toda esta predicación. Y de todas maneras, al final, les voy a comentar cómo también pueden adquirir esta explicación, prédica expositiva, ¿verdad?, acerca de ese tema. ¿Cuántos están esperando la segunda venida del Señor? Bueno, yo no. Yo estoy esperando el arrebatamiento. Porque la segunda venida es para juicio. Les voy a explicar acerca de esto. El arrebatamiento, escatológicamente hablando, es antes de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es para salvar a los cristianos. Los cristianos ya han sido salvos a través de la gracia del Señor, pero adicional a esto, son arrebatados antes de la tribulación. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero cuando venga Cristo, su segunda venida, Él viene al principio del milenio. Y cuando Él viene es para derramar su ira en contra de la humanidad. ¿Ok? Pero no solamente es la ira de Dios sobre la humanidad, sino que también es la ira de Satanás sobre la humanidad. Entonces, ¿te imaginas qué tan terrible va a ser la gran tribulación? Por eso no dice la tribulación, dice la gran tribulación, porque tribulaciones han pasado muchas. A nosotros le llamamos a esas tribulaciones principios de dolores. Y eso ya se está cumpliendo hoy en día. Ya estamos en la época y en la temporada de principio de dolores. Y esto es más que evidente. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Y hoy en día vemos una falta de identidad en los jóvenes. Por eso se ha propagado la agenda LGBT. Una agenda específicamente para darle una falsa identidad a los jóvenes. Y entonces, ¿qué dicen los jóvenes? Yo no sé qué soy. ¿Y el mundo qué te dice? Puede ser lo que quiera ser, Barbie Girl. Y entonces dicen, ok, yo soy varón, pero al mismo tiempo, a pesar de que por fuera soy varón, en realidad yo soy una mujer, pero a mí me gustan las mujeres, por lo tanto soy un varón, pero al mismo tiempo soy lesbiana. ¿Te das cuenta qué absurdo suena todo esto? Y yo soy, no soy nada, no soy nada. ¿Qué eres? No, pues nada. ¿Y cómo te debo llamar? Él, ella, ¿y qué dicen actualmente? Ella, ¿no? Entonces, ¿a qué grado ha llegado el pensamiento humano limitado en su pecado a tal cual han perdido la identidad? Han perdido la identidad y automáticamente simplemente no saben qué son. Y dicen, soy esto, soy lo otro, no soy nada. Y esto es el cumplimiento de los tiempos de Noé. Y hoy en día ya estamos en estos tiempos. Dice también la palabra de Dios como segundo punto, que el amor de muchos se enfriaría. ¿Y eso para quiénes son? ¿Para los de afuera o para los de adentro? Para los de adentro, porque los de afuera no tienen amor. Una cosa es expresar sentimientos, pero amor, ¿quién es el amor? Dios. Dios no tiene amor, ojo con eso. Dios es la máxima expresión de amor. O sea, Él mismo es la pureza de amor. Él es amor. Nosotros tenemos un atributo de amor que es diferente. Entonces, los de afuera no pueden perder algo que no tienen, pero los de adentro sí. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos predicadores que dicen, estamos cayendo en enfriamiento, vamos a levantarnos para un avivamiento? Bíblicamente es imposible que suceda este avivamiento. Y tú me dirás, ¿cómo, pastor? ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está eso de que México para Cristo y toda la nación para Cristo? Bíblicamente es imposible, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la iglesia entraría en apostasía. Y de hace unos años para la fecha ha entrado en apostasía. La metafísica se ha introducido a la iglesia. Y ahora muchos piensan que el cristianismo se trata del yo. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me dé, yo decreto, yo declaro, yo soy real sacerdocio, yo soy linaje escogido, Dios me ama mucho. Y a pesar de que muchas de esas cosas son verídicas, el cristianismo nunca se trata del ser humano. El cristianismo se trata de Cristo. Cristo es el centro de toda nuestra vida como cristianos, inclusive como seres humanos. Entonces tenemos que empezar a entender que cuando una persona nace de nuevo y tiene el Espíritu Santo dentro de sí, empieza ese avivamiento en la persona.
Es un avivamiento individual, que cuando estamos en conjunto, como en este caso, que es una congregación, estamos como familia, en un solo cuerpo, alabando al Creador, todos avivados. Pero a pesar de esto, en la iglesia actual tiene que caer la apostasía. Porque para eso estarán los 144,000. ¿Quiénes son esos 144,000? Los 144,000 son jóvenes o adultos judíos o de ascendencia judía. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que sean judíos 100%, puede ser que sean afrojudíos, mexicano-judíos, de alguna ascendencia judía, pero tienen que cumplir este requisito principal, y el segundo requisito, tienen que ser vírgenes. Así que si tú dices, oye, yo quiero ser de los 144,000, si ya no eres virgen, bailongo longo. Si todavía eres virgen y tienes ascendencia judía, con chance puede ser uno de los 144,000. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Son 144,000, vuelvo a repetir, jóvenes o adultos, que se van a quedar en la tribulación, porque son escogidos para terminar la obra que la iglesia no pudo concluir. ¿Cuál es esa obra? La evangelización. ¿Por qué crees entonces que hoy en día la iglesia ya no está evangelizando? No me respondas esto, pero pregúntate a ti mismo. Esta semana, ¿a quién evangelicé? Y si tú respondes, no, pues a nadie, ahora imagínate los demás. Evidentemente la iglesia no está cumpliendo su función y está cayendo en una apostasía, en adormecimiento, y los 144,000 van a cumplir lo que la iglesia no pudo concluir. Terminando este proceso de 7 años, acuérdate que la gran tribulación son 7 años. Se divide en 2, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Y el 7º año, que es la semana 70 de Daniel, entonces Cristo desciende. ¿Pero con quiénes desciende? Con nosotros. Nosotros vamos a ser parte de ese ejército del Señor con vestiduras blancas. Para ese entonces nosotros ya habremos recibido nuestros galardones. Ahora, Cristo hace todo a la perfección. ¿Amén o no amén? Amén. El número 7 se simboliza como el número de la perfección. ¿Sabías tú que la Biblia describe que el Espíritu de Dios son 7? 7 Espíritus de Dios. Y tal vez tú me digas, pastor, ¿qué clase de herejía estoy escuchando? Bueno, vamos a Apocalipsis 3:1. Luego vamos a Apocalipsis 4:5. Luego Apocalipsis 5:6. Luego Isaías 11:2. ¿Sí te lo grabaste? Claro que sí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y pastor Alex, busque Isaías 11:2. Todos los demás, Apocalipsis 3:1, ¿ya lo tienen? Ok, muy bien. ¿Alguien que se ponga de pie lo lea en voz alta? Con voz de estruendo, con voz de trompeta. ¿Algún valiente? Ya ve que les digo que se está enfriando el asunto. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. ¿Y otra persona que vaya buscando Apocalipsis 5:6? 4:5. 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Segundo pasaje que dice que los espíritus de Dios, ¿cuántos son? 7. Ahora sí, tercer pasaje, 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero Como inmolado. que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios Enviados por toda la tierra. Muy bien. 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A ver, ¿cómo está eso? 7 espíritus de Dios. Bueno, el número 7 significa no solo perfección, sino también completo. Algo que está completo y perfecto. Entonces, por eso entendemos que Jesucristo dice 7 veces yo soy a lo largo del Evangelio de Juan. Porque Él está diciendo yo soy lo completo y lo perfecto. Ahora, ¿qué es estos 7 espíritus? Ahora sí vamos a Isaías 11:2 y ahí está la respuesta.
No está en Apocalipsis la respuesta. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, tenemos que leer la Biblia por completo. Porque el Antiguo Testamento siempre se va a conectar con el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo. Porque la palabra de Dios es perfecta y completa para nosotros. Isaías 11:2, adelante. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Pausa. Vamos todos a contar, ¿sale? Ahí dice, reposará sobre él, ¿sobre quién? Sobre Cristo. Es una profecía sobre Jesús. ¿Sobre él el espíritu de qué? De Jehová. De Jehová, 1. Espíritu de sabiduría 2. y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo 4. y de poder. 5. Espíritu de conocimiento 6. y de temor de Jehová. 7. Amén. ¿Ya viste? Ahí no dice, esos son los 7 espíritus. Pero te dice, reposará sobre él el espíritu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la respuesta que encontramos en los 3 pasajes de Apocalipsis. Ahora, para el mundo eso debería ser un misterio. Pero para ti y para mí, esto no debe ser un misterio. Porque dice la palabra de Dios en Corintios que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pastor, pero es que yo no le entiendo la Biblia, ¿cómo le puedo hacer? Clamar a Él. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿cómo debemos de clamar? ¿Pidiendo? De ninguna manera. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y siempre me gusta recalcar esa parte. Cuando tú te pones a orar, la mayoría de veces no es Señor, gracias. Siempre, Padre Celestial, te pedimos. Ah, su mecha. Imagínate nomás. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Ok. ¿A quiénes de ustedes les gusta que sus hijos les esté pidiendo más de 30 veces al día algo? Papá, te pido esto, dame esto, cómprame esto, papá lo otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se ponen ustedes cuando el niño o la niña les está pidiendo y pidiendo y pidiendo? Los regañan, ¿no? Y si pierden la paciencia les das hasta un zape, ¿no? Algunos. Imagínate Dios que entonces pide y pide y pide y pide. Ahora, pedir no está mal. El detalle es que la mejor oración no es el pedir, la mejor oración es dar gracias y en segundo lugar decirle, Dios, acepto tu voluntad. Dios, hágase tu voluntad. ¿Acaso no es la oración principal que dejó el Señor Jesucristo? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Y esta voluntad a veces no nos conviene. Esta voluntad a veces nos lastima. Esta voluntad muchas veces nos quebranta. Esta voluntad muchas veces la rechazamos. Y decía hace unos domingos atrás, ¿por qué nos ponemos en contra de la voluntad de Dios? Cuando le decimos, Dios, ya sácame de ese proceso. ¿Acaso no le pedimos, Dios, hágase su voluntad en mi vida? Por eso te decía al principio, el cristianismo no se trata de nosotros. Cuando pensamos que es de nosotros, entonces entramos en frustración porque Dios no nos da lo que nosotros queremos. Y hay 2 tipos de oración. La oración que es tuya, que no es escuchada por Dios y no es cumplida por Dios. Y la segunda oración, que ni siquiera haces tú. Lo haces con tu mente, con tu corazón, con tu boca, con tus palabras, con tu voz, pero no proviene de ti. Porque tú no sabes orar. ¿Cómo que no sabes orar? ¿Dónde está este pasaje? Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? Anótalo, búscalo, léelo. Y dice que como no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, no es nuestra oración. Es la oración del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que le está orando al Padre, conforme a su voluntad. Y entonces se cumplen las cosas que el Señor quiere que se cumplan para nuestra vida. Y es algo maravilloso cuando eso sucede. Ahora, no solamente sucede con palabras, porque ahí dice, con gemidos indecibles. Eso quiere decir, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, que muchas veces el Espíritu Santo te va a tocar cuando estás lavando trastes. Muchas veces el Espíritu Santo te va a tocar cuando estás en la regadera. Muchas veces el Espíritu Santo te va a tocar cuando estás barriendo. Cuando estás cantando alabanzas en tu casa y no hay nadie más. Y a veces ni siquiera tienes palabras para orar. Simplemente estás llorando, chillando como Magdalena, digo yo. Y a veces el Espíritu Santo, no a veces, sino siempre, traduce esos gemidos indecibles como palabras espirituales y tu oración se eleva a Dios. Y es algo maravilloso y hermoso que el Señor hace para conectarse con nosotros. Es maravilloso. Entonces, todo esto aparentemente son misterios, pero no son misterios. Es de lo que se trata ser hijo de Dios, es de lo que se trata ser cristiano.
nosotros ahora tenemos estos 7 espíritus de Dios. Porque estos 7 espíritus de Dios reposaron sobre Jesús. Pero Jesús ahora está ¿en dónde? En nuestro corazón. Ahora, ¿quiénes tenemos esos 7 espíritus? Por eso el último versículo que leyó el hermano en Apocalipsis 5:6 dice que estos espíritus rodean toda la tierra. ¿Por qué? Porque hay un cristiano en cada ciudad, en cada país, rodeando la tierra. Nosotros somos los representantes de los 7 espíritus, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos eso, nos maravillamos porque decimos, es sorprendente, como dice la palabra de Dios, que el poder que levantó a Cristo de los muertos ahora habita dentro de nosotros. ¿Te imaginas? El Espíritu Santo que estaba en el arca ahora dentro de ti. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si yo soy indigno, impuro, sucio, no apto. Justo por eso. El requisito para ser santificado, ¿cuál es? Ser pecador. Es el requisito principal para ser santificado por Dios. Ser pecador. No merecer de su gracia. Nadie de aquí hemos merecido la gracia de nuestro Señor. Es un regalo inmerecido. Y eso es lo sorprendente de todo, cuando entendemos que el cristianismo no se trata de que Dios me acepta tal y como soy, sino se trata de negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirle. Pero muchas veces el mundo lo transforma en al revés. Hoy en día vemos muchos famosos que se convierten a Cristo. Gloria a Dios si realmente se convierten a Cristo. Pero en una opinión muy particular y personal, yo no veo como algo bueno que el cristianismo se popularizó. Porque más allá de decirme que todos se están convirtiendo a Cristo, para mí tiene sentido que el cristianismo se ha vuelto light, se ha vuelto fácil, se ha vuelto al gusto del cliente. Se ha vuelto un evangelio muy superficial en la cual cualquier persona puede llamarse cristiano porque piensan que están en un club social. Porque piensan que simplemente es, ay, soy cristiano y Dios te ama y ya. Y no es así. A mí me gusta repetir que la primera frase que el Señor Jesucristo, que el apóstol Pedro y que Juan el Bautista utilizaron para predicar nunca fue Dios te ama. La primera frase y la primera palabra que dijeron fue arrepentíos de vuestros pecados y convertíos. El evangelio nos tiene que confrontar, el evangelio nos tiene que quebrantar, porque de eso se trata. De eso se trata, de cada día estar en el camino de la perfección del Señor. Pero todo esto que está pasando, la iglesia lo está olvidando. La iglesia está sintiéndose más cómoda. La iglesia dice, no, pues no pasa nada, yo cumplo con Dios porque le amo, porque creo en Él. Pero ¿qué crees? Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces se trata de renunciar a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Así que, querido hermano, si tú quieres irte con el Señor, si tú dices, yo quiero estar seguro de mi salvación, tu salvación no depende de ti, depende de Cristo, número 1. Número 2, no se trata de perfección. Dios jamás te está pidiendo perfección. Dios es el que te perfecciona. Dios está pidiendo entrega. Entrega tus cargas, entrega tu vida y tu corazón a Él permanentemente. Ya sea que recién estés escuchando el Evangelio, tengas un año asistiendo a la congregación o simplemente llevas 30 años siendo cristiano. Porque la madurez espiritual no se trata de los años que llevas siendo cristiano. Se trata de la entrega que tienes para con Cristo a través del Espíritu Santo. Y entonces entenderás el por qué estamos como estamos hoy en día en el mundo, tanto de afuera como en el mover cristiano. Y todo esto de la identidad, todo eso del enfriamiento, no empezó hoy, no empezó hace unos años. Esto empezó desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación había un plan trazado tanto del maligno como de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos nosotros a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y nos vamos a dar cuenta en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, y si quieres anotar también Judas, capítulo 1, porque solo tiene un capítulo Judas, versículos 6 y 7, y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a notar en esos 3 pasajes el cómo había un plan específico para dañar la humanidad y separarnos de Dios. Vamos a Génesis entonces, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. Gracias, pastor. Dice que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios?
¿Humanos o ángeles? Depende de la interpretación. ¿En qué contexto estamos hablando? Vamos a seguir leyendo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, está marcando una diferencia, ¿ya te diste cuenta? Dice, eran hermosas, tomaron, ¿qué se refiere tomaron? Tuvieron intimidad con esas mujeres. Para sí, mujeres, escogiendo entre todas. O sea, fue una violación masiva, así como estás escuchando. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué dijo mi espíritu? Porque la esencia de los ángeles era espíritu, como Dios. Pero estos ángeles tienen la habilidad de formarse en cuerpos humanos. No sé si sabías esto. Ojo, hay una cosa que son demonios y otra cosa que son ángeles, tanto de Dios como ángeles caídos. La categoría de ángeles pueden formarse en seres humanos. De hecho, cuando el Señor visitó a Abraham, iba acompañado, pero esos dos ángeles comieron con Abraham. ¿Qué comieron? ¿Alguien me puede decir? Barbacoa. Comieron un borrego asado, ¿ah? ¿Ok? Y también durmieron, porque dice que llegaron a la casa de Lot y querían descansar. ¿Pero cómo los ángeles descansar? Sí, claro, por sus cuerpos humanos. Eso quiere decir que tienen la capacidad de transformarse en humanos con un sistema digestivo, inclusive con un cerebro humano para poder necesitar descanso. Y entonces entendemos el porqué de muchas cosas. ¿Por qué la palabra de Dios también dice que muchos ayudan a ciertas personas y no saben que inclusive han hospedado a ángeles? ¿Cómo hospedado a ángeles? Claro, porque no se te van a aparecer con alas. Pueden aparecerse como vagabundos, aparecerse como alguien que dice, me regala 5 pesos, me regala un agua, me regala para una torta. Muchas veces el Señor nos prueba de esta manera, porque podemos alzar nuestras manos aquí y alabar al Señor, pero ¿cómo ayudamos al necesitado? La iglesia en general tiene que estar ayudando también al necesitado, tanto el que es cristiano como el que no es cristiano, porque se supone que una iglesia debe ser luz en medio de las tinieblas. Y cuando anunciábamos que íbamos a estar aquí en el Cinépolis, muchos me dijeron, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿No? Y yo, pues fácil, no podemos agarrar la luz y esconderla debajo de la mesa, dice la palabra. La tenemos que poner por encima de la mesa. Y qué bendición decir, ¿en un cine una iglesia? Sí, en un cine una iglesia. Entonces, nos damos cuenta que aquí hay un plan. Y este plan era dañar la humanidad. Entonces vemos que estos ángeles se meten sexualmente con las mujeres de la tierra. Y estas mujeres dan a luz. ¿Sabes a quiénes dan a luz? A los gigantes. ¿Como quién? Como Goliat. Goliat era hijo de una mujer humana y de un hombre ángel. Por eso cuando Goliat constantemente peleaba con Israel, él maldecía constantemente a Dios por la genética caída de estos ángeles. Pero estos ángeles no quedaron libres. Estos ángeles fueron enviados a prisiones de oscuridad. Por eso hay 2 rebeliones. La primera rebelión, que es prácticamente en el Edén, cuando el diablo cae del cielo. Y la segunda rebelión es de estos ángeles, cuando se meten sexualmente con las mujeres. Vamos a leer qué dice Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Te das cuenta que estamos utilizando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Porque todo se conecta. ¿Qué dice Judas, versículos 6 y 7? Dice, y a los ángeles, ¿ya viste? A los ángeles que ¿qué? Que no guardaron su dignidad. La palabra dignidad en este texto significa virginidad. Dignidad significa virginidad. ¿Ok? Entonces, a los ángeles que no guardaron su dignidad o su virginidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, su esencia de ángeles divinos. ¿Por qué? Porque se transformaron en humanos. Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego es una comparativa. Aquí comprobamos que está hablando de estos mismos ángeles. Dice, como Sodoma y Gomorra, y que aquellos habiendo fornicado, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera
que aquellos, habiendo fornicado, está comparando que los ángeles fornicaron de la misma manera que fornicó Sodoma y Gomorra. Dice, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Sabemos que en Sodoma y Gomorra había mucho homosexualismo, lesbianismo, orgías, zoofilia, etc. Pero aquí cuando dice en contra de naturaleza, no se refiere a que los ángeles se metieron con hombres. Se refiere en contra de naturaleza porque los ángeles eran espíritu. Se convirtieron en humanos para meterse con humanos. O sea, en contra de su propia naturaleza divina. Dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, 2 de Pedro 2:4 dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nos damos en cuenta, o tomamos en cuenta aquí entonces, que estos ángeles que se rebelaron sexualmente quedaron encarcelados en prisiones eternas. Y estos ángeles van a ser juzgados, por eso dice reservados para el juicio. ¿Y sabes quiénes los van a juzgar? Nosotros. Nosotros seremos los que juzgaremos a estos ángeles. Lo dice la palabra. Dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. El apóstol Pablo se pregunta y dice, ¿qué no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Es sorprendente, imagínate que tú vas a juzgar a ángeles. ¿Qué ángeles? ¿Los buenos? Pues obviamente no. A los ángeles caídos que cometieron pecado sexual. Ahora bien, ya entendimos qué sucedió con esos ángeles caídos. Los otros ángeles caídos que estaban sueltos, que son los que se rebelaron con Lucifer en la primera caída. Pero ahora hablemos de Goliat y todos los de su categoría. ¿Te acuerdas que te dije que él es una combinación, es un híbrido entre una mujer humana y un ángel? ¿Qué pasa con el espíritu de Goliat cuando muere? No puede ir al cielo. Es inmundo, es una aberración. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con su espíritu? Tampoco es enviado al infierno. Es enviado al desierto, a lugares sucios y a lugares oscuros. Y de ahí surgen los demonios. Un ángel caído no puede poseer un cuerpo humano, pero un demonio sí. Porque un ángel caído no necesita poseer un cuerpo, puede transformarse en un cuerpo o en otra cosa. Pero un demonio no puede tener su propio cuerpo ni formar su propio cuerpo, por lo cual está buscando casas vacías para que él pueda habitar. Si relacionas esto con lo que dice la palabra, dice que estos espíritus inmundos buscan lugares vacíos, desérticos, para que ellos puedan habitar ahí. Entonces entendemos el por qué. Hay personas que cuando se endemonian, tienen la voz de un gigante, la fuerza de un gigante y las maldiciones de un gigante. Porque es el espíritu de esos gigantes que se han convertido en demonios. Ahora la pregunta es, ¿sabes dónde habitan esos demonios en el cuerpo humano? ¿En qué parte del cuerpo humano estarán los demonios? ¿En la mente? ¿Quién da más, quién da menos? En el intestino grueso. Y te voy a explicar que cuando una persona es libre de demonios, normalmente vomita, se orina o defeca. Por esa razón. Justamente porque los demonios buscan lo más sucio del cuerpo humano, y es nuestro intestino grueso. Ahí habitan los demonios cuando una persona no es cristiana. Ojo con esto, un cristiano verdadero no se puede endemoniar. Hay cristianos que dicen, yo soy cristiano, y se endemonió, la persona ni era cristiana. Dice la palabra de Dios que algunos parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso quiere decir que hay personas que pueden llamarse cristianos, se endemonian, esa persona no era cristiana, porque no puede habitar Espíritu Santo y demonios en el mismo recipiente. Ahí sí, para que veas, aplica el de ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? De ninguna manera, nada. Entonces un verdadero cristiano está sellado por el Espíritu Santo y nada puede entrar en él. Ojo, no puede entrar en él, pero sí lo puede tocar, atacar o posar. Así como estás escuchando. ¿Cómo lo puede tocar? El claro ejemplo, Job. Tocó su carne, pero nunca su alma. Otro ejemplo, Pablo. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía un ¿qué? ¿En dónde? En su carne. Pero que ese aguijón era un mensajero de Satanás. ¿Cómo un mensajero de Satanás? En el término griego, ángelos demonus.
prácticamente era un demonio. Pero ¿cómo me estás diciendo que Pablo tiene un demonio? No. ¿Este demonio fue puesto por quién? ¿Por Dios o por Satanás? Por Dios. Dice que Dios le puso este aguijón en la carne de Pablo para que no se enaltezca en sobremanera por todo lo que Dios le había revelado a Pablo. Te voy a poner un mensajero, un demonio que aflija tu carne. ¿Y sabes cuántas veces le pidió Pablo a Dios que se lo quitara? 3 veces. Y las 3 veces Dios le dijo, en el pastel, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Imagínate los cristianos ahora, ¿qué dirían si tienen un aguijón? Yo decreto que este aguijón se me quita. Poniéndote en el lugar de Dios. Yo sé que muchos cristianos decretan y declaran con una buena intención. Pero las buenas intenciones no quiere decir que sean veraces bíblicamente hablando. Nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. No por un empoderamiento de nosotros. Nosotros no tenemos poder. Nosotros portamos poder. El poder de Cristo Jesús en nosotros. No de nosotros. Son cosas diferentes. Amén. Entonces, nos damos cuenta que esta autoridad hace que podamos reprender inclusive a estos demonios. Pero no lo que se hace de te ato y te desato. Eso significa otra cosa bíblicamente hablando. Lo que tenemos que hacer es como lo hizo el arcángel Miguel, que cuando estaban peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Imagínate, un ángel de su categoría. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Que el Señor te reprenda, o te reprenda en el nombre de Jesús. Y nuestra alma no va a ser tocada, nuestro cuerpo tal vez sí. Permitido por Dios, nunca se hace nada sin autorización de Dios. Vuelvo a repetir, te puede ser tocada tu carne. Puede el diablo atacarte directamente. Puede el diablo posar sobre ti, no dentro de ti. ¿Cómo es que posa sobre ti, no dentro de ti? Bueno, había una mujer encorvada, en Marcos dice eso, en el Evangelio de Marcos, dice que llevaba 18 años un espíritu inmundo encima de su columna. Ojo, no dice dentro de ella, dice encima de su columna. Y dice la Biblia que esta era hija de Abraham. Era la manera de decir que era justificada por la fe. O sea, era salva. Entonces, esta mujer 18 años tuvo el espíritu inmundo sobre ella, hasta que Jesús la liberó. Pero hay otra explicación de alguien que también fue influenciado por Satanás. Y querido hermano y querida hermana que me estás escuchando, tú puedes ser influenciado por Satanás si te descuidas. Y este era nada más y nada menos que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, imagínate, conviviendo con Jesús. Y le dijo, Jesús, yo no quiero que te pase eso, ojalá no te mueras. A simple vista, no conociendo el propósito de Dios, podríamos decir, pues, ¿qué tendría de malo? Quiere mucho al Señor, a su maestro. Está preocupado porque no se muera. Pero lo que Pedro no entendía es que detrás de ese sentimiento y esa emoción estaba hablando ¿quién? Satanás. Porque el Señor le respondió, aléjate, apártate de mí, para que no seas tropiezo. Es impresionante. Así que, querido hermano y querida hermana, anota esta frase. Un cristiano no debe dejar de llevar por sus emociones, porque pueden ser influenciadas por Satanás, aun siendo cristianos. Puede estar el diablo susurrándote el oído y decir, pero es que yo siento esto. Pregúntate, ¿de quién viene este sentimiento? ¿De quién viene este pensamiento? ¿De quién viene esta emoción? ¿De Dios? ¿Del Espíritu Santo que habita en mí? ¿O será que el diablo me está susurrando? Es importante que tengamos que tener cuidado con todo eso, porque nadie está exento. Por eso dice la palabra de Dios, mire que el que esté firme, que no caiga, ¿verdad? Entonces, sabemos que el mundo espiritual es un mundo 100% real, e inclusive más real que lo real, ¿verdad? En 1 Corintios 6:3 es donde les dije que pueden encontrar el versículo bíblico que afirma que nosotros juzgaremos a los ángeles. 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y te quiero hablar rápidamente de varias citas bíblicas, te vuelvo a repetir al final. Podrás tener un artículo en donde viene toda esta explicación.
Pero te voy a leer los títulos de qué pueden hacer los ángeles, tanto de Dios como del enemigo. Los ángeles no duermen, y nosotros, cuando dice la Biblia que seremos semejantes a Él, es porque tampoco dormiremos. Y eso está en Isaías 5:27. Los ángeles hacen fiesta cuando una persona acepta a Cristo, o sea, cuando nace de nuevo. ¿En dónde encontramos esto? Lucas 15:10, perdón. Los ángeles son muchísimos, Apocalipsis 5:11. Los ángeles son nuestros servidores, no sé si sabías esto. ¿Dónde está esto? En Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Los ángeles no se casan, sin embargo, en Génesis tomaron un cuerpo humano para poder fornicar. Los ángeles nos defienden, Génesis 48:16 y Salmos 34:7 y Salmos 91:11. ¿Quieres que alguien te esté cuidando? Teme a Jehová. ¿Qué dice la palabra de Dios? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tú quieres una escolta personal, teme a Jehová. Y de esa manera Dios te estará cuidando. Y si sucede algo, es porque fue voluntad de Dios. Nunca debemos de estar reprendiendo así de que, oh, espíritu de muerte, te reprendo. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y el Hades? Jesucristo. Cuando vino a la tierra, Él arrebató 2 llaves, la de la muerte y la del Hades. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué hay cristianos que le tienen miedo a la muerte? Pues no, que es ganancia. Ahora no quiere decir que, pues ya que me mate de una vez. No, Dios tiene los tiempos específicos. Simplemente es decir, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. ¿Qué más pueden hacer los ángeles? Los ángeles alaban a Dios. Los ángeles no tienen ni hambre, ni sed, ni calor. Los animalitos pueden ver a los ángeles, tanto buenos como malos. ¿Dónde encontramos esto? En Números 22:23. Por eso, no sé si has sentido, hay un discernimiento que Dios pone en los cristianos. En ciertos días, ciertas noches, como que el ambiente se siente raro, se siente pesado, no se siente uno a gusto ni contento. Son atmósferas espirituales y los animalitos empiezan algunos a ladrar, otros a maullar. ¿Por qué será esto? Bueno, porque los animalitos tienen la capacidad de poder ver el mundo espiritual. Números 22:23. Por eso el gran pez obedeció a Dios y se tragó a Jonás. Y por eso la burra de Balaam pudo ver al ángel. Amén. Los ángeles tienen su propio idioma. 1 Corintios 13:1. Los ángeles siguen y ven el rostro de Dios constantemente. Los ángeles juntarán a los muertos para el juicio. Los ángeles se dividen en legiones. Una legión es aproximadamente 6,000 ángeles. Entonces imagínate que cuando Dios dice que habrá legiones y legiones de ángeles, son miles de ángeles. Los ángeles acompañan a los cristianos cuando fallecen. Está en Lucas 16:22. Los ángeles no deben de ser de ninguna manera adorados, porque son nuestros consiervos. No son más que nosotros. Apocalipsis 22:8-9. El apóstol Juan se inclina ante el ángel y el ángel le dice, ¿qué haces? Levántate. Tú y yo somos consiervos. Al que debes inclinarte es al único Dios. Los cristianos pueden visitarte de sorpresa. Hebreos 13:2. Los cristianos también, los cristianos. Los ángeles, sí. E inclusive los ángeles están aquí sentados en este momento. Primera de Pedro 1:12. Dice que los ángeles aprenden de cómo tú aprendes de la palabra y cómo tú adoras a Dios. Así que si tú estás allá ahorita sacándote el moco o durmiéndote, ahí te está viendo un ángel. Sí. Como te dije, los demonios no pueden habitar cristianos de ninguna manera. Así que, ¿qué pasa entonces cuando nosotros somos atacados por demonios? ¿Por Satanás? ¿Por ángeles caídos? Sí, es una verdad. ¿Pero qué crees? No debemos tener temor. Dice el Señor Jesucristo, no teman a quien puede matar el cuerpo. Teman a quien puede matar su alma y arrojarlos al infierno. ¿Y quién puede hacer esto? Jesucristo. Jesucristo decide quién va para el infierno y quién no. Jesucristo decide quién va para el cielo y quién no. Jesucristo decide absolutamente todo. A veces tenemos el mal concepto y es una herejía tremenda. Y pensamos que
Satanás es un buen contrincante para Dios, como si estuviera a la par. Es peligroso afirmar esto. Satanás jamás va a estar a la par ni a la altura de Dios. Dios está por encima de todas las cosas. E inclusive Satanás está sujeto a su voluntad y en obediencia a él. Muchas veces más que nosotros. Lamentablemente. Queridos hermanos y queridas hermanas, tenemos que estar protegidos por Dios constantemente. Cuando el Espíritu Santo tú lo contristas, tú lo apagas, Dios permite muchas veces que el diablo te zarandee. Pero inclusive esas zarandeadas obran para bien. Dice la palabra de Dios que el que ama a Dios, para el que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien u obran para bien. Así que cuando vengan conflictos, situaciones difíciles de tu vida, confía en Dios, Él está trabajando. En Apocalipsis 12:9, vamos a Apocalipsis 12:9. Dice la palabra de Dios. Habla acerca de la gran batalla cósmica. ¿Qué es esa batalla cósmica? Bueno, con el diablo se rebeló contra Dios. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Será que cuando Satanás se rebeló, habrá robado algunos carruajes de Dios? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios no solo tiene un gran ejército, también es un gran arquitecto. ¿Un arquitecto construye un edificio de 100 pisos solo para que uno sea habitado? Dios es el gran arquitecto, ¿cierto? ¿Hasta dónde está el cielo? Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lucas 19:11-14. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. ¿En dónde está el cielo? Muy lejos, muy lejos. Pero al mismo tiempo está lejos y al mismo tiempo Dios está cerca. Jeremías 23 y 24. ¿Soy yo, dice Dios, de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dios está cercano y Dios está lejano al mismo tiempo. ¿Te acuerdas que te acabo de preguntar que qué pasaría si el diablo hubiera robado ciertos carruajes? Pero también Dios tiene carruajes de sobra. Carruajes en los cuales nosotros vamos a regresar con Cristo en la segunda venida. Y ahorita te voy a explicar esa parte. En Salmo 68:17 dice así la palabra de Dios. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Vuelvo a repetir. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. O sea, son muchísimos los carruajes de Dios. Pero Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sus números eran de millones de millones. ¿Ves la diferencia? Ángeles, millones de millones. Carruajes, veintenas de millones de millones. ¿Qué hay más? ¿Ángeles o carruajes? ¿Quiénes estarán ocupando esos carruajes? Nosotros, en el regreso del Señor. Pero todo esto es un misterio, porque entonces, ¿qué pasó con los carruajes que el enemigo robó? De una fecha para ahora, se popularizó, de los 80s para la fecha, se popularizó el tema de los famosos ovnis, de los famosos marcianos, extraterrestres, lo que quieras, como quieras llamarle. Aunque nosotros somos los verdaderos extraterrestres. No lo digo por nuestras caras. Lo digo porque nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que dile al que está a tu lado, eres bien extraterrestre. Y vamos todos a Zacarías, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Vamos todos a Zacarías,
capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos habla de un cilindro que es como una nave espacial que vuela por toda la tierra. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? ¿Está hablando de ovnis? No, tranquilos, ahorita les explico. Zacarías capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y el título al principio de este pasaje dice el rollo volante. ¿Ya lo vieron? Ahí en sus Biblias, el rollo volante, así que no estoy inventando nada. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Esto equivale a 8 metros aproximadamente. Imagínate, una nave, un cilindro de 8 metros. No era un rollito, como piensas, ¡ay, un librito, qué bonito! No, aquí dice 20 codos de largo, que equivale a 8 metros de largo, este cilindro. ¿Qué más dice? Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces, este rollito, ¿qué hace? Vuela toda la tierra y va anotando, ¿qué pecados? Los que roban y los que juran falsamente, o los que mienten. Y está anotando todo esto. Eso lo dice la Biblia. Búscalo, anótalo si quieres para que lo estudies en casa. ¿Te imaginas? Ahora, este rollo nosotros no lo podemos ver. ¿Ok? ¿Qué rollo? Dice. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 1, que nos habla casi de lo mismo. Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 12. Ahorita vamos a estar leyendo Ezequiel en este último tiempo. Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 12. Dice así: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey, y a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Cuántos rostros tenían? 4. Así que si tú quieres ver un ángel del Señor, pues imagínate ver a alguien así. Caeríamos muertos, nos daría un infarto. Por eso tenemos que ser transformados y transfigurados y glorificados para poder entender este mundo espiritual cuando nos encontremos con Cristo. Porque imagínate la majestuosidad que veremos a estos seres. ¿Y sabes en quién se inspiró el Señor para crear a los leones, a los bueyes? Justamente en su creación anterior. Estos ángeles. Estos ángeles. Por eso podemos tener una conexión con los animalitos. Por eso hay una conexión entre nosotros, porque nosotros también somos semejanza de Dios. Los animales, semejanza de su creación anterior. La divina, los ángeles, querubines, serafines. Dice así la palabra de Dios. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Ezequiel capítulo 1, versículos del 13 al 18. Ezequiel capítulo 1, versículos del 13 al 18. Dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color crisólito. Si tú no sabes cuál es el color crisólito, es una piedra de color verde, un verde brillante, ¿verdad? Dice, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Qué significa eso? Muchos dirán, un platillo volador, algo así.
Pero tranquilos, tranquilos, no estoy hablando de ovnis. Entonces vamos a ver qué es. Dice, como rueda en medio de rueda, cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Eso quiere decir que nunca tenían que girar para regresar, como los autos. Ellos podían hacer esto, esto, esto y esto, pero siempre mirando de frente. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y Ezequiel 10, 8 y 12 dice, el versículo 9 dice, y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Versículo 10 dice, como si estuviera una en medio de la otra. Es impresionante, pero estas cosas no son ovnis. Estos son seres de Dios. Pero parte de los ángeles que se revelaron también eran de esta misma categoría de ángeles. Y son los que se aparecen hoy en día a la vista humana. Ellos tienen la habilidad y la autorización y el poder para poder aparecerse en nuestra dimensión. Así como tienen la habilidad de formar sus propios cuerpos, así también tienen la habilidad de permitir que la humanidad los pueda ver. Y nosotros le llamamos ovnis. Pero no son ovnis. Para un cristiano deberíamos llamarles ovis. Objeto volador bien identificado. Están identificados y son potestades en las regiones celestes. Pero esos no son buenos. Los que aparecen en nuestra humanidad son los malos, digamos. Porque justamente intentan confundir a la gente y hacerle creer a la gente que cuando seamos arrebatados nos van a llevar los ovnis. Hasta Tatiana fue parte de eso. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando cha-cha-cha, ¿verdad? Pero debemos de confiar que estas potestades, que estos seres espirituales no nos podrán separar de nuestro Dios. Romanos 8, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, estamos en la antesala de ver todo esto. Estamos en el último momento para que se sigan cumpliendo las profecías bíblicas. Ya se están cumpliendo. Ya estamos en el principio de dolores y están aumentando cada vez más. La pregunta es, ¿estás listo para ser arrebatado por el Señor? La pregunta es, ¿le has dicho, Señor, mi vida es tuya? Quiero nacer de nuevo a través de tu Espíritu Santo. Si tú no has hecho eso, te invito a que hoy lo hagas. Y si tú has descuidado tu vida espiritual, si has entrado en un enfriamiento en el cual no lees tu Biblia, no oras, no platicas con Dios, no le alabas, hoy en día te puedes poner a cuentas con Él. Poner alabanzas de Marcela Gándara o de Jesús Romero o de quien quieras tú, de Mil San Marcos, no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tu mente haya sido renovada por medio del Espíritu Santo y que hayas nacido de nuevo. Un verdadero cristiano es el que es cristiano primero en su mente, luego en su casa, con su familia, con sus hijos, luego con sus vecinos, compañeros de trabajo. Y el último lugar en donde tú demuestras que eres cristiano es aquí en la congregación. El último lugar. Mientras que los religiosos, los falsos cristianos, es al revés. Vienen aquí y demuestran ser cristianos, pero en casa, totalmente diferente. Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 14 dice: los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, o sea nosotros, blanco y limpio, vamos a seguir, y se los seguían montados en caballos blancos. Tú y yo vamos a regresar en carruajes con caballos blancos. Te vuelvo a repetir las citas bíblicas: Apocalipsis 19:8 y Apocalipsis 19:14. Amén. En Apocalipsis 4:2 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron del cielo a las nubes. Apocalipsis 4:1, perdón, eso fue 11:12. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después del mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. El apóstol Juan le habla a las 7 iglesias. Acuérdate que 7 iglesias en ese tiempo existían, pero hoy en día, ¿cómo interpretamos esto? Se refiere a 7 tipos de cristianos. 7 tipos de cristianos. Acuérdate que el 7 es completo o perfecto. Entonces, después de esto, el Señor le dice a Juan, sube acá, el simbolismo del arrebatamiento, y después te mostraré lo que pasará después de que termine todo esto. Como te mencioné anteriormente, después de la gran tribulación, regresaremos con Cristo, con vestiduras blancas de lino fino y en caballos y carruajes. El mundo espiritual es más real que lo real. Y hoy en día están trabajando a todo lo que da para engañarte. Hoy en día están trabajando a todo lo que da para cegarte. Están trabajando para que tú te quedes estancado. Dios no tiene hijos estancados. Dios no tiene hijos estancados. Porque dice la palabra de Dios que en nosotros correrá, ríos de agua viva. No te estanques. No dejes que la depresión, el desánimo, el cansancio, el estrés, el quebranto, las situaciones difíciles que has pasado, te alejen del Dios que te ama, del Dios que te sustenta, del Dios que te ha proveído. Yo sé que hay muchas situaciones que a veces pasamos y decimos, Señor, ya me quiero rendir, Señor, ya no puedo más. Muchos de nosotros inclusive hemos dicho, Señor, ya llévame ante su presencia. Pero el Señor, al igual que Elías, hoy Dios también te dice, todavía no he terminado mi obra en ti y a través de ti. Lo que Dios ha comenzado, Él lo va a terminar. ¿Y sabes cuándo lo va a terminar? Cuando seamos arrebatados y estemos delante de su presencia. Imagínate este momento majestuoso en el cual estaremos todos postrados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pensemos, valió todo la pena por Cristo Jesús. La iglesia primitiva se tenían que esconder en cuevas para ser finalmente descubiertos y devorados por leones. Hoy en día no nos devoran leones, nos devoramos entre nosotros. Y es lamentable que hoy en día no tenemos que escondernos para recibir la palabra. Nos escondemos porque recibimos la palabra. El Evangelio de Dios no puede ser vergüenza para ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.